ahorita que nos hemos metido al tema de las emociones, eh, creo que estoy un poquito a favor, entendiendo a favor del tema de que haya emociones positivas y negativas, y es Ujú. más, ambivalentes, o sea, positivas, ambivalentes y negativas, por lo que causan, no porque la emoción como tal sea buena o mala, Exacto. sino porque, Sí. ajá, exactamente lo que generan en el cuerpo, una emoción de las que llaman negativas, pues es que el cuerpo se apague o que alguna sustancia se desfase o se vaya y, por ejemplo, venga una depresión. Entonces, el efecto que causa sí pudiera ser negativo, ¿no? Más allá Sí. de lo que dijimos al principio, que no hay emociones negativas ni positivas, porque al final de cuentas todas se deberían de vivenciar, en el sentido de Sí. reconocerse Son y parte de, de... sí, y de que transiten nuestro cuerpo, ¿no? Porque si vamos al tema de que eh, las emociones tienen esta base biológica y fisiológica, pues si están pasando por nuestro cuerpo es porque nos están avisando algo, ¿no? Entonces, por eso es que tendríamos que hacerles caso, ¿no? Y ahí, Sí. si tú me lo permites, igual doy pie a lo mejor a que nos metemos al tema específico de emociones, de las emociones básicas, si quieres, para que tú también tomes esa parte, colega. Claro, nada más como aquí añadir un poquito en esto de las emociones que algunos autores lo manejan como positivas y negativas. Incluso yo comparto totalmente contigo esta situación, ¿no? Que sabemos a qué se refieren, ¿no? Ya si alguien lo maneja así tal cual, como hay emociones positivas y emociones negativas, yo sí consideraría que está en un error, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso una de las emociones, entre comillas, positivas como la alegría, o en este caso de Matea, de la artista de Matea, el afecto, si se llevan a un extremo, terminarían siendo negativas. Ajá. O el miedo, si nos ayuda a alejarnos de algo, una emoción negativa, terminaría siendo positiva. Entonces, por eso es tan difícil desde mi punto de vista poder ponerlas así. Por eso comparto contigo totalmente esa situación de que sabemos, ¿no? Que más bien es lo que provocan esas emociones si se mantienen, ajá, por algún tiempo considerable, porque si nada más se presentan, pues se presentan en el momento en que nos van a ayudar a reaccionar y adaptarnos a la situación de ese momento. Lo peligroso está que las mantengamos, ¿no? Por ejemplo, el miedo, que andemos con situaciones o ideas irracionales y ahí andemos con temores que no deberíamos de tener. Adelante, Omar. Sí, pues más que nada yo quería darle esa introducción a la parte tuya de decir las emociones básicas, pero si gustas, si me lo permites, te digo a lo mejor Adelante. la parte que investigué acerca de Díaz Guerrero, es un investigador mexicano, y ahí viene un poquito la investigación que hice, en donde él habla efectivamente de las emociones y del comportamiento humano, en donde habla de que la cultura y el contexto afectan también. Sí. Nada menos, él menciona o las deriva las emociones en tres partes, ¿no? Las emociones primarias, que menciona efectivamente que son aquellas que tienen una base biológica y fisiológica, y menciona que son emociones más básicas y universales, nada más que él, por ejemplo, menciona el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el amor, ¿no? Estas menciona que se ocurren de forma espontánea y natural y que tienen una función adaptativa y de supervivencia. Las emociones secundarias menciona que derivan de las primarias y tienen una base psicológica y cognitiva. ¿Sí? Ujú. Estas emociones se aprenden y se modifican a través de la experiencia, la educación y la socialización. ¿Sí? Estas son más complejas, variadas y dependen de la interpretación y la valoración que se hace de las situaciones. Y pone algunos ejemplos como son la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia y la gratitud, ¿no? Y lo que me llamó la atención es las terciarias, ¿no? Las terciarias dice que son derivadas, ¿no? O se originan en las emociones secundarias y tienen una Ujú. base sociocultural y ecológica. De hecho, en algunos casos le mencionan como emociones ecológicas. Y dice que se construyen, ajá, y se regulan de acuerdo con las normas y valores y las creencias de cada cultura, la historia, la diversidad de los pueblos. Eh, Mencionan que algunos de estos ejemplos de las terciarias son la nostalgia, la melancolía, el resentimiento y el humor. Y aquí es donde me dio la tarea de entender un poquito la cultura. Bueno, la verdad es que ya había hecho hace tiempo una investigación acerca de cómo son los rituales, no solo en México, ¿no? En los Ujú. diferentes pueblos, por ejemplo, de Michoacán, que viven el duelo muy similar, diciendo que son municipios distantes y distintos, y en las épocas de Día de Muertos nada menos, los rituales son muy similares, ¿no? Para despedir a su muerto. Pero me di a la tarea en alguna ocasión de leer cómo ocurren los rituales o de duelo, ajá, o sí, de despedida en Ujú. diferentes países, ¿no? O sea, y nada menos veía que, por ejemplo, los alemanes son más fríos en ese aspecto. Literalmente dicen adiós y ese ya es su ritual, ¿no? Ujú. Entonces, y hablan de los finlandeses y demás, también con esta parte más fría, ¿no? En Latinoamérica en general se tiene esta forma un poquito más ¿cómo se no se le Calidad, diga calurosa? Ajá, más de cálida, calidad. de, de, de tener esta despedida también
con respecto a la familia, ¿no? O sea, la familia en realidad es la que se está despidiendo de su muerto, ¿no? Y esto me llamó la atención, te repito, porque a final de cuentas eh, vi algunas características de cómo el hecho de la simpatía, la cortesía, la hospitalidad, la generosidad, la solidaridad, la lealtad, la dignidad, ¿no? La honra, hasta el machismo, terminan siendo representaciones de emociones, pero en diferentes estratos sociales, culturales, ¿no? O sea, nada menos hasta, no lo tuve así, no lo quise como conservar, pero nada más le di una pasada, ¿sí? Y decían cómo hasta la política podía ser un espacio en el cual tú puedas desarrollar ciertas emociones, ¿no? Ciertas emociones de ejercer el poder, ¿no? O de ser votado y aceptado por una población, ¿no? A lo mejor ahí hablaríamos un poquito del gregarismo humanista, ¿no? O sea, el gregarismo de ser aceptado por una sociedad, ¿no? Y esto en la autoestima pues te levantaría el ánimo mucho, por supuesto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa parte, cómo en los diferentes estratos socioeconómicos iban mencionando, como de quien dice, las emociones en la mexicanidad, ¿no? Esa Sí. fue la parte que me dio la tarea como de observar. Y a final de cuentas, sí entiendo, por ejemplo, que la lista que dije la vez pasada, yo creo que se refería un poquito más a esto. Nada más que tenía por ahí un trasfondo donde ya le estaban dando un enfoque más hacia ciertas actitudes sociales y culturales, ¿no? No sé qué opinas de esto, colega, de esto que te menciono. Sí, mira, se me hace muy similar a esta rueda o círculo de Plutnik. ¿Te acuerdas que Ujú, lo comentábamos en el podcast anterior, donde él va hablando también de emociones compuestas, ¿no? De emociones más complejas, pero que su base, al final de cuentas, son las emociones básicas. Es importante lograr entender esto porque cuando lo trabajamos en psicoterapia, normalmente yo empiezo con las emociones básicas que, entre comillas, vamos a poner, son más fáciles de identificar, más simples de entender para que el paciente pueda asimilarlas en sí, y a partir de ahí nos empezamos a ir hacia todo esto que mencionas, ¿no? A situaciones más complejas, ¿no? En este caso, emociones compuestas. Ahora, con respecto a lo que mencionas de la cultura, yo lo manejo mucho desde el punto de vista tanatológico. Cuando hablamos de tanatología, pues también tendemos a inclinarnos a la cultura que hay, por ejemplo, aquí en México. Y nosotros partimos de esta situación, ¿no? A lo mejor nos podríamos ir desde los tiempos remotos, ¿no? Del Paleolítico y no sé, entonces, donde incluso el Neandertal y todos estos ya tenían algunas situaciones de ritos en cuanto a la muerte. Aquí sí me voy a enfocar un poquito más al aspecto de la tanatología, cómo vemos esto, pero lo asocio a la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ahorita hablamos, por ejemplo, de cómo se manejan estas emociones básicas, primarias, secundarias, terciarias, yo me atrevería a eliminar las terciarias cuando estamos hablando de estos periodos, ¿no? Donde no había nada de lo que ahora conocemos, sino que apenas empezaba el ser humano, ¿no? Como decimos coloquialmente, a hacer sus primeros pininos, ¿no? Ahí no podríamos hablar de emociones terciarias y de varias de las emociones secundarias. Sin embargo, las emociones primarias o las emociones básicas siempre han estado ahí. Ajá. Entonces, partiendo de eso, podríamos ver cómo las creencias, las actitudes ante, en este caso, ante la muerte, nos van dando una perspectiva y nos van dando un enfoque y una base para ver cómo se han movido las emociones en el ser humano en el transcurso de su historia. Es lo claro. que yo ahorita podría agregar con esto. Y ahora, cuando mencionas sobre todas estas emociones que hay ya demasiadas, sí es importante tenerlas en cuenta porque al final va a llegar algún paciente con estas emociones, otro con otras, hablando tanto de primarias, secundarias, etcétera. De la lista que mencionaste, yo creo que sí también parte de todo esto, pero sí en la lista esta que estaba la otra vez ahí, sí, yo sí chequé algunas cosas que tienen que ver más con la parte cognitiva, con la parte de los valores, etcétera, ¿no? Que quizás, a lo mejor desde la perspectiva que yo manejo, ya no los englobaría en emociones compuestas, sino ya estaría hablando yo de otros conceptos o de otros términos, que es con lo que me choca un poquito precisamente el Matea, ¿no? La parte afectiva. La parte afectiva yo la veo desde otro punto de vista, no como una emoción, mucho menos como una emoción básica, ¿no? Pero ahora sí que este mundo es muy, muy diverso y todos tenemos puntos de vista, todos tenemos una forma de entender la vida, la realidad, y pues parte mucho de la experiencia que cada uno va obteniendo, ¿no?